Para hablar del origen del palomonte en Cuba, quisiera remontarme un poco más atrás, porque cómo llegué yo a identificarme con esa materia, o sea, con el palomonte, que es un sistema de creencia cubano de sustrato bantú, específicamente kikongo, es que yo antes de ir a África nunca me había interesado eso. Yo no estaba vinculado a ningún sistema religioso de origen africano. Yo tengo una formación católica, apostólica y romana, pero después del triunfo de la Revolución tuve la oportunidad de ir a África a la enseñanza de español para extranjeros y estuve en Zimbabue, en el África, es un país del sur de África y que pertenece a la familia etnolingüística bantú. Allí, en contacto con los alumnos míos, me fui interesando por sus sistemas de creencia y por su lengua, específicamente la lengua shona, que pude aprender con ellos. También, y poco a poco me fui metiendo en el mundo bantú. Hice algunos estudios en la Universidad de Harare, no oficiales, pero bueno, me vinculé a grupos que estudiaban la religión y las lenguas bantúes, y allí descubrí el origen de lo que sería el palomonte en Cuba, aunque lejos de los bakongos. En esa etapa mía africana, que fueron casi 5 años, estuve varios meses por Angola, donde seguí indagando sobre la religión. Allí sí está mucho más cerca, allí está el origen del palomonte. En África, no solo en el África de los bakongos, cuando me refiero a los bakongos, me refiero a un grupo etnolingüístico que habita el sur de Gabón, los 2 Congos y el norte de Angola. Pero no solo los bakongos, sino en el África bantú en general, el sistema de creencia de ellos descansa o se desenvuelve en 3 niveles: a un nivel de comunidad, a un nivel de familia y a lo que se ha dado a llamar la periferia. Es decir, y la entidad fundamental a nivel de comunidad es el fundador del clan, es decir, el primer hombre que llegó a una zona específica de África bantú y allí fundó un clan, primero una tribu y después una comunidad como tal. Al morir ese fundador, su espíritu, su culo, que como se dice en el Congo, pasa a ser parte también de la comunidad, porque ellos no creen, ellos creen que los muertos están junto a los vivos pero en otro plano. Y entonces el espíritu de ese fundador del clan es tomado en algunas partes del África bantú por el jefe, el mfumo de la aldea o de la comunidad, y esa entidad, ese espíritu es el responsable de que, por ejemplo, en la comunidad, como ellos practican la agricultura, las cosechas prosperen, que haya lluvia, ellos son hacedores de lluvia. Son ceremonias muy interesantes que hay en el África bantú, ese culto ancestral al fundador del clan. Ya más abajo, a nivel de familia, hay también el culto al abuelo o al tío, si son
patrilineales por línea paterna, o si son matrilineales como los congos por línea materna, como los bakongos, ellos les rinden culto al ancestro de la familia. Ese ancestro de familia es el que vela por la salud de la familia, así de los individuos, que haya fertilidad, que las mujeres puedan procrear, que no hayan epidemias, etc. Y a él se les rinde culto también, se les rinde culto y se le hacen ceremonias, que son los llamados ritos de pasaje. Mientras que al ancestro fundador se le hace el rito de los primeros frutos y el rito de la lluvia. Al ancestro de la familia se lleva a cabo los ritos de pasaje. ¿Cuáles son los ritos de pasaje? Nacimiento, que se celebra de una manera ritual, la llegada a la adultez, que se celebra de una manera ritual, el nacimiento, el muerto, la muerte y la llevada del muerto a la aldea, a la familia, porque ese muerto tiene que ir en un ritual de la tumba a la familia, el muerto, es decir, el espíritu, para que proteja a su progenie. Cuando no se cumple con estos ritos, entonces hay calamidades, hay enfermedades, etc. Y a nivel de periferia, en la periferia, hay toda una serie de seres espirituales llamados Simbi, Enquita, etc., entre los bakongos. También aquí en Cuba le llaman Mpungu Supremo. Esos son seres que no han madurado desde el punto de vista ritual, según ellos, porque, por ejemplo, no tuvieron hijos. En el África Bantú es importante la mujer que no tenga hijos, o incluso que sea casada y no pueda procrear, es considerada hasta bruja, se le achaca brujería, o sea, que manipula los endoki, que manipula el mal. Y entonces esas entidades de la periferia son esos seres que no procrearon, son esos seres que no tienen familia y que buscan a alguien, cuando digo alguien me refiero a una entidad material, a un hombre, a una mujer, a quien poseer. Y esos son los que captura el Ganga, que es el Ganga en África, es el médico adivino. El Ganga Nkisi es el médico adivino, o está el Ganga Nkisi, que es el curandero, perdón, y el Ganga Ngombo, que es el adivino. Pero actualmente ya esa doble función, separar el médico adivino con el curandero, ya actualmente, según Jean de Dieu en Sondé, y lo que yo he podido apreciar, se ha ido uniendo en uno, que es el Ganga como tal. Y bueno, de esa zona del África Bantú, los negros que fueron capturados y traídos a Cuba como esclavos son los que fundan aquí en este país, en esta isla del Caribe, la regla de Palo Monte. Ellos son, digamos, el sustrato etnolingüístico de la regla de Palo Monte. La regla de Palo Monte en Cuba, para hablar como tal, como sistema de creencia, tenemos que remontarnos simplemente a las primeras décadas del siglo XIX. Entre 1830 y 1873 aproximadamente se produce en Cuba, y en otras partes de las islas caribeñas y Brasil, el llamado boom de la industria azucarera, producto de la revolución de Haití, que era el primer exportador de azúcar al mundo, al quemarse todos los cañaverales, al frustrarse esa producción, tienen que Cuba y Brasil específicamente asumir la producción de azúcar. Por lo tanto, los precios en el mercado mundial se disparan y era necesario un incremento de esa producción. Y para eso hacía falta una mano de obra, y la mano de obra fue esclava.
a pesar de que ya en el 1820 se había puesto en vigor el Tratado de Supresión de la esclavitud, de la trata, de la trata esclavista. Fue un tratado que firmó Inglaterra, por supuesto, ya Inglaterra estaba en la etapa industrial, el esclavo le estorbaba, y España, que además de lo inhumano que era ese sistema. Se firma el tratado, pero el tratado fue letra muerta, es decir, que se siguieron introduciendo de una manera masiva, tardía e ilegal a Cuba esclavos africanos. Pero ¿qué sucede? Que esos esclavos fueron traídos del Bajo Congo. ¿Y por qué del Bajo Congo? La mayoría, no todos, la mayoría de esos esclavos eran, pero ¿por qué del Bajo Congo? Porque Inglaterra puso una vigilancia férrea en la parte norte del Ecuador, de la costa africana, para controlar esa trata, que no se llevara a cabo esa trata de esclavos. Y a los portugueses y a otros tratantes que negociaban con ellos, sacaron, o sea, les fue más fácil extraer el esclavo del Bajo Congo, o sea, sur de Gabón, los dos Congos y Angola actualmente, sacar el esclavo. Y entonces, según reflejan los datos estadísticos de los diferentes cortes que se han hecho aquí en Cuba por etnógrafos, la mayoría siempre arroja una población esclava bacongo. Esa población esclava pudo de una forma u otra reproducir su sistema de creencias de una manera, digamos organizada, efectiva, y entonces se convierte en regla de palo monte. Regla en Cuba equivale a religión, porque es una religión cubana, aunque tiene un sustrato fuerte africano, es una religión que se crea aquí y que surge aquí en esa época. En cuanto a la división sobre todo entre Mayombe y Briyumba, son cuestión de detalles rituales, pero realmente el origen es el mismo. Los Mayombe, los Mayombe es claro, el origen de Cabinda, de la selva Mayombe, que fueron sustraídos esos esclavos y se le llamaron así, aunque hay que tener mucho cuidado con los términos de los etnógrafos y de los investigadores, porque pudieran ser Musundi, o pudieran ser Muntandu, o podría ser de otra parte de África, pero para ellos los reflejaban en las actas de bautizo o en las actas de defunción, etcétera, como Mayombe, porque le era cómodo a ellos, y simplemente decían Mayombe, porque no todos vinieron del área Mayombe. Pero bueno, así le pusieron ellos el nombre a esa, digamos, a esa parte o ese subcredo del Palo Monte. Briyumba es una teoría mía, se deriva de Billy Yumba. Billy Yumba porque es el Billy que trabaja con la yumba. Para los paleros cubanos, yumba o quiyumba es el cráneo. En el África, eso es un término que ha sido resemantizado, porque en el África bantuso, entre los Bakongo, Ñumba es una especie de espíritu, de entidad, etcétera, no es el cráneo. Pero bueno, aquí ellos le llaman al cráneo porque la etnia Bili utiliza en sus enquisi, utiliza mucho el cráneo, la calavera, el cráneo de los huesos humanos, del esqueleto, la parte del cráneo del esqueleto. Ajá, sí. Bueno, dentro de mi tesis del origen del Palo Monte, o más bien del origen de la cristalización, de su realización como regla, en esa etapa un tanto tardía, ya al final de la esclavitud en Cuba,
finales del XVIII y casi todo el siglo XIX. Yo me apoyo en un criterio lingüístico de una subrama que se llama glotocronología, que la glotocronología se basa en la léxico-estadística. Es un análisis del léxico, por ejemplo, en este caso, del léxico de la lengua ritual, el léxico o el habla, o sea, del habla palera, que ellos le llaman lengua, de la lengua. En su lengua se pueden encontrar infinidad de voces que tienen una gran similitud con el sustrato de origen, con la oriundez kikongo. Y entonces, a partir de ahí, como la transparencia es tal que es casi idéntico, con excepción, por supuesto, de esos vocablos que aparecen en casi todos los repertorios léxicos, en el de Lidia Cabrera, Natalia Bolívar, Gema Valdés, Jesús Fuentes, etcétera, que aparecen en esos textos, ese vocablo, esas voces tienen una gran similitud, o sea que son tanto semánticas como fonéticamente transparentes en relación con la oriundez africana, con el origen africano. Y hay una ley lingüística que dice que mientras más transparencia o más cercana esté una voz en jergal, en este caso en las lenguas sacras, mientras desde el punto de vista fonético y desde el punto de vista semántico más cercana está en el tiempo. Y eso, porque realmente los procedimientos que uno encuentra al comparar una voz kikongo con una voz palera son procedimientos que un lingüista puede realmente solucionar sin romperse mucho la cabeza. En bois es porque se hace una epéntesis de vocal, porque en el español no existe el sonido prenasal. Esa prenasalidad se resuelve de tres maneras: o se mantiene como lo hacían los viejos, o como se hace actualmente, o se omite y se dice ganga en lugar de enganga, o se le añade una vocal epentética o que ellos le llaman a un aumento vocálico, le ponen una vocal delante, enganga, le dicen enganga o ganga, pero la verdadera palabra es ganga. Aparte del componente lingüístico, hay que también hacer alusión desde el punto de vista de la religión, a los Nkisi. El Nkisi es el fundamento en que descansa el sistema de creencias palomonte cubano, que tiene bastante relación. Las personas que han logrado, o los investigadores que han logrado ir al Bajo Congo y han comprobado determinados Nkisis allá, ven una gran similitud con los que trabajan los paleros en Cuba. Y para mencionar algunos, Nzazi es un Nkisi tanto en Cuba como en el Congo. Nzazi, que significa rayo, aquí le llama también Nzazi, 7 rayos, tanto desde el punto de vista morfológico como desde el punto de vista de la función, ese fundamento, que aquí en Cuba le llaman ganga, o el verdadero nombre es Nkisi, tiene mucha similitud, es prácticamente igual que el Nkisi Mwilu, como el Nkisi Bumba, en la zona de Cuilo, de los Babili, etc. Y eso es otro elemento que nos hace acercar al mundo del Palo Monte con el mundo de los Bakongo. Hay teorías de que yo creo desacertada, y más que desacertada, incluso hasta descabellada, que dicen que el Palo Monte se origina en el Mani-Congo. El término Mani-Congo se utiliza para referirse al reino del Congo,
Mani es una voz que los europeos adaptan al término rey. En definitiva, en el Congo ni en ninguna parte de África hubo reinados. Desde mi punto de vista, eso eran confederaciones tribales, que en esa zona tuvo una gran unidad, diferentes, por ejemplo, los Woyo, por ejemplo, los Luangos, etcétera, se unieron y formaron con Mbanza Congo, Mbanza Goyo, formaron unas confederaciones tribales y que tenían, por supuesto, un enfumo, un jefe, un enfumo o jefe coronado a la cabeza. Pero le buscan el término Mani como rey. Entonces, algunos investigadores dicen que el Palo Monte se originó en Cuba de los descendientes del Mani Congo, que eso es un disparate tremendo, porque esa confederación tribal dejó de existir ya en el siglo XVII en las luchas contra los portugueses. Se fue debilitando esa confederación tribal hasta que en el 1665, con la batalla de Ambuila, se le puso el fin definitivo de ese llamado Reino del Congo. Y sin embargo, la mayoría de los Bakongo que dieron, como ya les dije, que dieron orígenes a las reglas del Palo Monte, llegaron a Cuba 2 siglos después de ese fenómeno. Es decir, que yo creo que los paleros cubanos no son descendientes de ningún rey africano, ningún manicón. Y entonces, vinculado a ese origen del Manicongo, plantea investigadores. Voy a decir el nombre, por ejemplo, el texto Tamacuende Yaya de Natalia Bolívar. Ahí aparece de que fueron, por ejemplo, 9 gangas que surgió que llevaron una a tal provincia, otra al occidente, otra al centro, otra al oriente de Cuba. Y es una cosa fantástica, ¿no? Porque realmente eso científicamente no se puede probar, que vino un descendiente del rey del Congo le dio un nombre a un fundamento, a un inquisi, y lo plantó en Santa Clara. Y vino otro e hizo lo mismo y lo plantó en Pinar del Río. Eso no tiene basamento ni histórico, no se puede comprobar eso es pura fantasía, eso es pura mitología. El Palo Monte en Cuba, por supuesto, surgen en los barracones de los centrales azucareros, cuando que se llamaban ingenios o trapiches, donde estaban depositados los esclavos que trabajaban en la caña de azúcar. En algunas zonas de Cuba se puede hallar testimonio de esto. Por ejemplo, una zona que, entre paréntesis, de ahí proviene mi mujer, mi esposa, que se llama El Purio, en el central Perucho Figueredo. De ese Purio habla Esteban Montejo, el cimarrón de Miguel Basnet, y allí todavía queda resto de barracones y incluso prácticas paleras. No sé si todavía algún afrodescendiente ya por segunda o tercera generación, pero en esa zona incluso era tan importante que a toda esa zona, dice literalmente Miguel Basnet, en la voz de Esteban Montejo, era tan importante la presencia baconga que le decían la conguería. Esa es la zona de Cuba que llamaban la conguería, o sea, la parte norte de la actual provincia de Villa Clara. En la provincia de Matanza también hay zonas donde hizo investigaciones, precisamente Lidia Cabrera hizo su principal trabajo de campo, fue en el Corral Viejo de Macurije, la actual
localidad de Pedro Betancourt, en Matanzas, donde ella hizo entrevista a esclavos que laboraban en los ingenios azucareros. Es fuerte lo que hay que indagar, claro, ya con la modernidad, muchos ingenios esos han desaparecido, pero bueno, hay zonas en que se puede indagar esto, que sería un trabajo de campo muy interesante, aunque difícil. La regla de Palo Monte es un sistema de creencia sincrético de sustrato africano. Hay que partir de ahí. En Cuba no se practican las religiones tradicionales africanas. Estamos en presencia de un sincretismo. Se habla mucho del sincretismo, pero muy poca gente han podido definir exactamente qué cosa es el sincretismo. El sincretismo que está vinculado, por supuesto, a la transculturación, con una diferencia: mientras que la transculturación es un proceso diacrónico, histórico, el sincretismo es un proceso sincrónico, es decir, esa evolución parada en un momento. Y eso está dado cuando uno compara el sistema de creencia, ya sea Palo Monte, Regla de Ocha, Sociedad Secreta Bacuá, la Regla Arará, etcétera, con su manifestación en África. Hay tres niveles que se afectan en relación con la oriundez, en relación con el origen. El nivel, digamos, simbólico, que es el que dice el sentido del culto; el nivel ritual, que es el que celebra el sentido del culto; y el nivel mitológico, que es el que explica el sentido del culto. Cuando nosotros nos enfrentamos a eso, partiendo de estos criterios de antropología cultural, nosotros vemos, por ejemplo, que en las reglas de Palo Monte una afectación del nivel simbólico es precisamente darle nombres o nombres bozales a las deidades sin la conga. Le dicen a Changó siete rayos, a Changó, es decir, a una entidad que la identifican con Changó, aunque no tiene que ver nada con Changó. Que la identifican con Changó en las reglas, con Santa Bárbara, pero hay algún que otro atributo que tiene la deidad palera que le da esa identificación. Por ejemplo, en Cuba, a Santa Bárbara siempre, desde niño yo oía en mi casa cuando tronaba: Santa Bárbara bendita, que nos ampare por el miedo a los truenos que tenían los viejos en Cuba. O se acuerda de Santa Bárbara cuando truena, cuando se le olvida algo, como cumplir con su santo, como cumplir una promesa. Y entonces esa identificación lo hacen ellos con Nzasi, porque Nzasi significa rayo, trueno, Santa Bárbara. Esa es una identificación que se hace. Y esa afectación, porque por supuesto entre los bacongos ni le llaman Santa Bárbara, ni le llaman siete rayos, le llaman Nzasi, o Nzasi. Pero esto es realmente eso es, digamos, en el plano simbólico, que es el plano superficial. Pero ya en un nivel ritual también vemos el sincretismo. Vemos cómo se utiliza en palero el agua bendita. En algunos que dicen que son cristianos, el crucifijo. En otros, la espiritual antes de rayarte en palo, etc. Eso ya estamos en el nivel ritual. Son afectaciones, totalmente nada con África. Y el más profundo, el nivel mitológico, que es el que explica el sentido del culto. Hay también cambios, transformaciones que están vinculadas, por supuesto, al sincretismo. Por ejemplo, en toda el África bantú, la explicación de la causa final, esto es importante en toda mitología, como por qué los hombres mueren y por qué la causa inicial y la causa final, por qué los hombres nacen,
¿Por qué los hombres mueren? En el África bantú, los hombres nacen porque surgen de pronto de una caverna, de un lecho de junquillo, etc. Esa es la explicación, que es a través de una pareja. Y esa pareja comete, que es la desobediencia. Y en el África bantú, el origen de la causa final no es una desobediencia, como es en la religión, Adán y Eva que desobedecieron a Dios, y entonces por eso todos tenemos que morirnos, el pecado original. Allá en el África bantú es una tardanza, el origen está dado en una tardanza, porque dice que el gran ancestro fundador manda a dos animales, o sea, el Gangenkisi, un Gangenkisi famoso, manda a dos animales al gran ancestro fundador, y uno le lleva el mensaje de que, digo uno porque los animales varían de acuerdo a la etnia, con la noticia de que todos los seres humanos van a vivir eternamente. Y el segundo animal, que después dice, no, eternamente, voy a mandarle otro animal que diga que los seres humanos tienen que morir. El segundo animal va con la noticia de que todos los seres humanos tienen que morir. El que va con la noticia de que vamos a vivir eternamente se entretiene comiendo frutas, etc. Y llega primero el que va con la mala noticia que tenemos que morir, y por eso nos tenemos que morir. Ese mito se encuentra entre los Bakongo, se encuentra entre los Babenda, se encuentra en los Machona, se encuentra en los Abazulu, se encuentra en los Xhosa, etc. Siempre, porque yo he investigado el plano mitológico muy profundamente, que es el menos estudiado y es el menos conocido, pero Lidia Cabrera tiene en sus libros, recoge estos mitos, e incluso habla de la desobediencia, porque vino en Zambi, cuando que hizo la primera pareja humana, y dijo, si tengan un hijo, no lo vayan a enterrar, póngalo sobre la hierba, no lo vayan a enterrar, porque si lo entierran, todos los seres humanos van a morir. Entonces ellos desobedecen. En lugar de desobedecer con una manzana, desobedecen enterrando al hijo. Entonces el origen es el mismo, una desobediencia, el mismo de los cristianos. Ese es también un elemento sincrético. Entonces, es decir, que debemos analizar mucho. Esto da para mucho estudio, porque hay muchas similitudes, pero también hay muchas diferencias entre las reglas de Palo Monte y los sistemas de creencias tradicionales bantúes. Volviendo al concepto de sincretismo, este concepto, por supuesto, tiene diferentes niveles de cercanía o lejanía con la oriundez. Y no existe una regla conga o una regla, incluso una regla de Ocha o una regla arará, que tenga un foco rector. Al no tener un foco rector como el papado, la Iglesia Católica, por ejemplo, me refiero a eso, hay muchas tendencias, hay muchas versiones, hay muchas identificaciones, hay muchas confusiones y bueno, vamos a llamarle confusiones con comillas, pero o diferentes concepciones. Por ejemplo, yo conozco paleros aquí en Cienfuegos, sobre todo específicamente de la regla Mayombe, que para ellos Mayombe es muerto, y eso no tiene que ver ni con si es Sarabanda con San Pedro, si es Lucero Mundo con el Eguá, etcétera. Ellos dicen, no, nosotros somos Mayombe y mi espíritu es mi muerto, y aunque yo tengo una piedra aquí en la ganga que representa el enfumbe, pero yo trabajo con que representa el empungo, pero yo trabajo con el enfumbe, y te hace una diferencia tremenda, y te dice, pero el que monta es el muerto, y yo trabajo con esto, y yo no tengo que ver nada ni con San Roque, ni con San Pedro, ni con... Hay otros que no, hay otros, por ejemplo, si vas a las reglas
de Quimbiza, de Santo Cristo de Buen Viaje, te puedes encontrar una mezcolanza de todo. Te puedes encontrar ahí deidades católicas, te puedes encontrar ahí espiritismo. La mayoría de ellos pertenecen a la sociedad secreta Bacuá, como Jesús Barona, su presidente, etc. Es decir, que en el trabajo de campo que se ha realizado, uno podemos encontrar eso, que hay una identificación. Yo realmente quiero aclarar algo. Yo realmente veo también un poco de mito, esa verdad de que ellos ponían los santos católicos esconder sus credos animistas y fetichistas africanos, y que eso lo hacían para engañar a los españoles y para engañar a la policía en la etapa del gobierno de Batista, en que fue perseguido también eso, o en la etapa a finales del gobierno revolucionario de Fidel, que fue también perseguido eso. Yo creo que esto... ¿Y por qué siguen haciéndolo? ¿Por qué si ya no persiguen la regla de Palo Monte ni la regla de Ocha, por qué tienen a la Santa Bárbara ahí, la imagen de la Santa Bárbara católica, y tienen también los fundamentos? Si realmente aquello era para un engaño, para tapar, para ocultar, quito el santo por un lado y sigo con mi prenda. Hubiese sido lo lógico. No, llegaron a tal punto de identificación que como ustedes dicen, se une el santo, se une el muerto y se une el Dios católico en uno. En muchos lugares es así, realmente estoy de acuerdo, pero no en todos los lugares es así. Los hay más ortodoxos y menos ortodoxos esto es muy rico aquí en Cuba. No lo aceptan porque dice que el crucifijo es para dar luz a los muertos. ¿Y cómo él va a darle luz a un muerto que tiene metido en una cazuela que lo está esclavizando? Lo saca de ahí, le da luz, se le va, se le pierde y después no tiene esclavo para trabajar. El que jura, dice que el que jura ganga, jura muerto, y el que jura muerto, jura diablo. Es lo que dice lo más ortodoxo de Mayombe.